Vamos a continuar con nuestra hoja de ruta y vamos a trasladarles, vamos a plantearles, mejor dicho, una inquietud que nosotros empezamos a tener cuando precisamente fuimos conocedores, mejor dicho, de esta situación. Hay objetos cotidianos, sepan ustedes, del día a día que caducan y nosotros no lo sabemos, así que podemos correr un grave riesgo si no seguimos utilizando, así que control con esto. Pues sí, quieren saber de qué objetos estamos hablando porque todos ustedes los tienen en casa, pero ojo, quizás no saben si están caducados. Nos lo va a contar ya Víctor Cardona de la Asociación Ecomate. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hacía tiempo que no te veíamos aquí en Ponte al Día. Tenemos aquí varios artículos, objetos que todos podemos tener en casa, pero claro, no sabíamos que también caducan. Si te parece, vamos a empezar con estas primeras que tenemos nosotros aquí más cerquita, que son las regletas. Sí, así es. Como dice, son muchos objetos que tenemos habitualmente en nuestro hogar y que no tienen una fecha de caducidad tan clara como la puede tener un yogur o un brick de leche, pero sin embargo sí que tiene una vida útil que poco a poco se va desgastando. En el caso de las regletas, para mí son como las grandes olvidadas porque están como detrás de un sofá, detrás de un armario, debajo de un ordenador y parece que están ahí durante toda la vida y que pueden cumplir con su vida útil, pero sin embargo también se acaban deteriorando, ¿no? Una de las formas que tenemos para comprobar si se han deteriorado o no es comprobar si se calienta más de la cuenta, por ejemplo, si emite mucho calor, es un síntoma totalmente claro de que esa regleta probablemente deberíamos de cambiarla. Si al conectarla en el enchufe suelta algún tipo de chispas, también es otro de los síntomas claros de que deberíamos cambiarla. Y es que al final la esperanza de vida de estas regletas suele estar entre los 8 y los 10 años, por lo tanto deberíamos tenerlo en cuenta para cambiarlas. Además, las más antiguas, como la blanca que vemos ahí en la mesa, sí que no tienen esos dispositivos de las que cuentan las más modernas para regular el tema del voltaje y demás, las subidas de tensión, y es muy importante porque puede echarnos a perder un electrodoméstico, un ordenador, simplemente por una regleta en mal uso. Oye, Víctor, me surge una duda, justo acabamos de ver cómo saber si una regleta en casa ha caducado, pero no vienen señalizadas con esa fecha límite de uso, ¿no? No hay ninguna etiqueta que lo ponga en las regletas. No lo pone, como decía anteriormente, no es como un yogur que te pone la fecha de caducidad, pero sabiendo la fecha de fabricación sí que podríamos en torno a 8 o 10 años calcularlo y de esa forma hacer el cambio, incluso no esperar hasta los 8 o 10 años, sino cambiarlos antes, sería una buena forma de tenerlo regulado y evitar algún susto posterior. Por ejemplo, el tema de que pueda, como decía anteriormente, estropear otro tipo de electrodoméstico o producir algún tipo de cortocircuito que pueda provocar incluso, en el peor de los casos, un incendio. Bueno, si nosotros vemos que esas regletas que tenemos en casa ya no sirven porque han caducado, como bien estabas explicando, ¿dónde las podemos depositar de forma segura? Sí, la forma correcta es trasladarlos a los puntos limpios, que son los encargados para recoger este tipo de residuos, y de alguna forma también son los que se encargarían de trasladarlos a plantas de tratamiento donde podrían gestionar el tema de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos de forma correcta. O sea, los puntos limpios es donde deberíamos llevarlos. Bueno, justo acabamos de ver en ese plano, y aquí lo tenemos, unas pilas. ¿Qué pasa con las pilas? Sí, las pilas, que hay de diferentes tipos. Tenemos las alcalinas, que son las de toda la vida, que tienen una esperanza de vida en torno a 5 o 10 años, las de litio, que duran un poquito más, alrededor de unos 10 años, y las recargables, que también utilizamos mucho, que estas duran un poquito menos porque funcionan mediante ciclos de carga, en torno a 2 o 5 años. El problema que tienen las pilas es que muchas veces las dejamos abandonadas en cajones durante muchos años y se acaban provocando corrosión o incluso se acaban sulfatando y acaban contaminando. De hecho, si las dejamos dentro de los dispositivos pueden estropearlos, o incluso muchas veces un síntoma claro de que la pila está para desecharla es que esa corrosión o esa sulfatación provoca como un polvito blanco, un líquido que puede ser corrosivo, tóxico e incluso peligroso si lo tocamos con la piel. Por lo tanto, tenerlo muy claro. Y cuando ya deja de ser útil, lo ideal sería trasladarlo o a los puntos limpios que nos lo recogen, o bien hay ciertos contenedores específicos, sobre todo en establecimientos que ponen a la venta este tipo de pilas, porque por normativa tienen que tener contenedores, como centros comerciales o supermercados podemos encontrar contenedores específicos para las pilas. Bueno, vamos a hablar ahora también de las sillas de bebé. Tenemos una ahí, de esas sillas para el coche. Esto muchas veces van heredándose de hermano a hermano. Quizás no tenemos en cuenta esa fecha de caducidad, pero también la tienen.
Sí, efectivamente, parece como que es un objeto que puede durar perfectamente para toda la vida. De hecho, es lo normal que una familia tenga a lo mejor 1 o 2 hijos y lo vaya pasando de generación en generación, o incluso luego se lo preste a otro familiar o a otro amigo, pero tenemos el riesgo de que esa silla pues esté en mal estado. Se estima que lo mejor para este tipo de sillas es en torno a 8 o 10 años máximo, y a partir de ahí cambiar la silla. ¿Por qué? Pues porque al final las sillas, sobre todo estas que están en vehículos, tienen un gran cambios de temperatura. En verano puede estar dentro del coche a más de 40-50 grados, en invierno cambiar. Entonces los materiales se acaban degradando, incluso el propio cinturón de seguridad pierde funcionalidad, por lo tanto es ideal cambiarla cada 8 o 10 años. Aquí no te pone tampoco una fecha de caducidad, pero si podemos ver, sobre todo en la parte baja de los asientos de las sillas de bebés, sí que lo suele poner la fecha de fabricación y las homologaciones. Importantísimo hacer nosotros el cálculo 8 o 10 años, cambiarla, porque ponemos en riesgo a los más pequeños. Bueno, pues en este sentido vamos a seguir ahondando en esto de las sillas de bebés, caducan, dónde tenemos que fijarnos, qué hay que tener en cuenta. Para ello nos vamos a ir hasta una tienda con Isaías Santana. Gracias, Isaías. Con la seguridad no se juega, ni muchísimo menos. A todos nos gustaría que esas sillas de bebé fuesen eternas, porque también cuestan un dinero, pero también tienen fecha de caducidad y hay que prestar atención a esa fecha de fabricación que nos decía Víctor antes. Seguimos analizando más objetos que también podemos tener por casa. Momento para hablar también del descanso. Víctor, vemos ahí una almohada, también tienen su fecha de caducidad. Sí, así es. También las almohadas deberíamos tenerlos en cuenta, sobre todo diferenciar entre 2 tipos de almohadas. Tenemos las sintéticas por una parte, que te duran alrededor de 1 o 2 años, y luego las que son de látex o viscoelásticas, que te duran un poquito más, 3-4 años. Pero, por ejemplo, ¿cómo saber si una almohada ya ha dejado de ser útil? Un truco muy fácil que se suele hacer es doblarla por la mitad. Si se queda tiesa, si se queda tal cual, es probablemente que ha perdido su funcionalidad, su flexibilidad, y deberíamos de cambiarla. Y también si presenta algún tipo de manchas tipo amarillentas, naranjas, deberíamos cambiarla. También si nos levantamos el día siguiente de forma recurrente ya durante varios días con dolores de cuello, de cervicales, probablemente es que no estamos descansando de forma adecuada. Y también tener en cuenta que no solo por ergonomía y funcionalidad, también por higiene, ya que es un gran acumulador de bacterias, también de ácaros y de suciedad, células muertas, etcétera. Por lo tanto es ideal cambiarlas, pues eso, cada 1 o 2 años, o cada 3 y 4 las viscoelásticas y de látex. Víctor, ¿y dónde las depositamos? En este caso al punto limpio, donde deberíamos llevarla. Al punto limpio. Bueno, ya para terminar brevemente una conclusión, sobre todo eso, fijarnos en que los aparatos cotidianos del día a día también pueden caducar, ¿no? Sí, así es. No tenemos tan claro, por ejemplo, como un yogur o como un brick de leche, como dije anteriormente, que tiene una fecha de caducidad, pero sí que es cierto que todos los objetos que tenemos habitualmente en nuestra casa tienen una vida útil, y lo ideal es tenerlo en cuenta, sobre todo hacer esos pequeños chequeos, esas observaciones, para que no nos llevemos ningún susto y no comprometamos ni nuestra salud ni nuestra seguridad. Bueno, pues con esas palabras claves y recomendaciones nos vamos a quedar. Víctor Cardona, gracias, como siempre, un gusto, de verdad, que vengas al programa. Gracias. Muchas gracias. Víctor, de la Asociación Ecomain.